Entonces vamos a empezar con máximos y mínimos relativos. Entonces, como van a ver, este tema es bastante similar a máximos y mínimos relativos para funciones de una variable. Pero ahora lo que vamos a ver cómo extendemos todo esto para funciones de dos variables. Entonces la idea es que en una variable, si consideramos, digamos, la gráfica de una función x, posiblemente una cúbica. Aquí lo que tenemos es un máximo relativo y un mínimo relativo. Y la idea de estos máximos y mínimos relativos, lo que pueden ver es que cerca de estos puntos la derivada es igual a 0. Y bueno, es bastante cercana a 0 y en estos puntos la derivada es exactamente igual a 0. Entonces vamos a llamar este f de a, f' de a es igual a 0. Entonces la idea es que en una variable el procedimiento para encontrar máximos y mínimos relativos será encontrar los números críticos. Entonces tengo que encontrar cuando f' de c es igual a 0 o cuando f' de c no existe. Y luego tengo que realizar la prueba de la segunda derivada. Entonces en la prueba de la segunda derivada calculábamos la segunda derivada, la evaluábamos en los números críticos y teníamos las siguientes conclusiones. Máximo relativo si la segunda derivada es negativa. Entonces esto era lo que correspondía con tener una función cóncava hacia abajo. Mínimo relativo lo vamos a obtener cuando la segunda derivada es positiva. Entonces esto corresponde a tener una función cóncava hacia arriba. Y luego vamos a tener que esta prueba es inconclusa si la segunda derivada es positiva. Entonces generalmente cuando nos pasaba esto era que teníamos punto de inflexión. No necesariamente segunda derivada igual a 0 significa punto de inflexión. Tendríamos que hacer ahí un análisis de los signos de la segunda derivada para ver si hay cambio en la concavidad. Entonces, algo similar vamos a tener con funciones de varias variables, pero ahora lo que va a pasar es que una función de dos variables ya hay dos derivadas parciales. Z es igual a f de xy, tiene dos derivadas parciales. Entonces la idea acá es encontrar ahora puntos críticos. Entonces ahora para encontrar los máximos y mínimos relativos, lo primero que tengo que hacer es encontrar los puntos críticos de f. Y esto ya va a ser algo un poco más sofisticado. Voy a tener que encontrar cuando la segunda derivada se hace 0 y también cuando la primera derivada de f respecto a x se hace 0 y cuando la primera derivada de f respecto a y se hace igual a 0. Entonces ahora tengo que resolver un sistema de ecuaciones 2×2. O cuando f de x o f de y se indefine. Aquí solo voy a escribir, digamos, que si en algún momento alguna de estas derivadas parciales se indefine, ahí también voy a tener otro punto crítico. Y luego lo que voy a hacer es una prueba de la segunda derivada, pero esta prueba de la segunda derivada va a ser más complicada porque ahora, como pueden ver, tenemos 4 derivadas parciales. Entonces ahora no va a ser algo tan sencillo como solo ver una de estas derivadas parciales y decir, máximo relativo, mínimo relativo.
Pero igual la idea va a ser la misma. La idea va a ser de que si las segundas derivadas respecto a x y y son positivas, vamos a tener un mínimo relativo, y si son negativas, vamos a tener un máximo relativo. Entonces esto lo vamos a tener que reescribir y vamos a tener que calcular esta matriz hessiana o hessiano, que esto es una función d mayúscula que depende de x y de y. Y la idea acá es que de primero calculo la segunda derivada parcial de f respecto a x. Luego en la segunda columna y todavía en la primera fila calculo la segunda derivada de f respecto a x y y. Entonces aquí calculo una segunda derivada cruzada. Luego aquí calculo f subíndice yx. Estas dos son iguales. Y luego f de y. Entonces muchas veces lo que hacen algunas personas, incluso como van a ver en Stuart, es que ellos multiplican estas dos derivadas, que esa es la idea de un determinante. Las que están sobre la diagonal principal se multiplican y las que están en la otra diagonal también se multiplican, pero se tienen que restar. Entonces aquí tengo f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. Entonces calculo cuánto vale este hessiano. En algún momento tengo que evaluarlo en los puntos críticos para tener un número en específico. Pero la idea es que ¿cuándo vamos a tener un máximo relativo? El máximo relativo, estas dos derivadas parciales tienen que ser negativas. Si las multiplico entre ellas, dos números negativos, me da un número positivo. Y la gracia es que este producto sea mucho más grande que esta cantidad para tener un máximo relativo. Entonces la idea es que si cuando calculo este determinante, esta d mayúscula me queda positiva y luego las segundas derivadas son negativas, entonces aquí voy a tener un máximo relativo. Y para funciones de dos variables un máximo relativo va a tener la siguiente forma. No voy a graficar los ejes ni nada, pero la idea es que aquí voy a tener el f de a, b, que va a ser más grande que cualquier otro punto cerca de a, b. Entonces así es como tengo un máximo relativo. Un mínimo relativo ahora se va a ver de una forma bastante similar. Ahora estas dos tienen que ser positivas y este producto tiene que superar a este menos f de x, y. Entonces van a ver que parecen similares los criterios. Esta d mayúscula tiene que ser positiva, pero ahora para el mínimo relativo ya la segunda derivada respecto a x o respecto a y tiene que ser positiva. Entonces ya en este caso voy a tener un mínimo relativo. Y así se miraría aproximadamente un mínimo relativo como la parte superior de una copa. Y luego lo que va a pasar es que ahora vamos a tener un nuevo punto, que este va a costarlo graficar un poco. Pero la idea es que tengo ahora un punto de CIA. Entonces puede que nos pase que en algún momento esta segunda derivada sea positiva y la otra sea negativa. O viceversa. Si eso nos pasa, este producto ya es negativo. Entonces si tengo negativo, negativo, me va a quedar algo negativo. Entonces lo bonito es que si miro que este hessiano me está quedando negativo, aquí voy a tener un punto de CIA y este tipo de punto no es ni máximo ni mínimo, sino como que va a ser un caso intermedio. Entonces ya de último tenemos nuestro sustituto cuando la prueba de la segunda derivada es inconclusa. Si nos llega a quedar de que esta matriz D es igual a 0, entonces ahí tengo de que la prueba de la segunda derivada es inconclusa y no sabemos si el punto crítico es máximo, mínimo o punto de CIA. Entonces, esta va a ser toda la teoría del día de hoy. Y ahorita lo que vamos a hacer en el resto del periodo es hacer problemas. Me puedo meter a más detalles de la teoría, pero la gracia es, primero hay que asimilar toda esta información, porque como pueden ver ahora tengo que encontrar cuando las derivadas parciales se hacen 0 y luego cuando
Este D va a ser positivo o negativo para clasificarlo como máximo relativo, mínimo relativo o punto de cierre. Entonces hay que hacer un poco más de trabajo con estos problemas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a considerar la siguiente función. Z es igual a y al cuadrado menos x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a encontrar sus puntos críticos. En varios de estos problemas solo vamos a tener un punto crítico. Entonces la idea es que para encontrar los puntos críticos de cualquier función en dos variables, tengo que hacer la derivada parcial de z respecto a x. Esto es igual a menos 2 por x y le igualo a 0. Luego tengo que encontrar la derivada parcial de z respecto a y. Esto es igual a 2 por y y lo igualo a 0. Y luego, ¿qué es lo que hago? Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Este es un sistema bastante fácil. X es igual a 0. Y es igual a 0. Entonces aquí solo tengo un único punto crítico. Prácticamente todos los problemas que vamos a hacer van a tener un único punto crítico. Más de alguno va a haber con 2 o 3. Esos son los bonitos, más para graficar. Pero el problema es que ahora no sé si esto es máximo o esto es mínimo, porque el y cuadrado como que me está diciendo que voy a tener un mínimo, pero el menos x al cuadrado me va a decir que voy a tener un máximo. Entonces no sé realmente cuál es, qué tipo de punto crítico va a ser este. Entonces por eso es que necesito realizar la prueba de la segunda derivada. Y aquí todavía se mira la prueba de la segunda derivada. Calculo esta matriz de zxx, zxy, zyx y zyy. Entonces derivo esta derivada parcial respecto a x, me queda menos 2. Luego la derivo respecto a y, me queda 0. Derivo esta respecto a x, me queda 0. Y luego me queda que la derivada parcial de esta respecto a y es 2. Y ahorita lo que hago es que calculo este determinante. El determinante lo vamos a estar trabajando un poco en este curso. En álgebra lineal obviamente lo vamos a ver con más detalle. Y la idea es que hacen este por este y restan las entradas que están fuera de la diagonal principal. Entonces aquí lo que voy a tener es este número por este número, menos 4, menos 0 por 0. Entonces, como este número es negativo, aquí ya termino. Y aquí lo único que tengo que decir es que el punto 0,0, porque 0 menos 0 es igual a 0, es un punto de CIA. Entonces, ¿cómo se va a ver en una gráfica? Lo que va a pasar es que en algún momento, digamos, lo que puedo decir, bueno, ¿qué sucede si le quito esto? Voy a graficar una parábola y cuadrado. Luego voy a ir cambiando el valor de x y solo voy graficando parábolas que van abriendo hacia arriba. Entonces esto no vamos a estar haciendo, no va a ser el enfoque del curso, ponernos a graficar en 3 dimensiones. Sí, es un tema bastante tortuoso. Pero ahorita me voy a animar a hacer esto. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a graficar esta curva para cuando x es igual a menos 1, x es igual a 0 y x es igual a 1. Entonces lo que van a ver es que cuando estoy en x es igual a 0, voy a estar acá. Y luego voy a graficar esta parábola y cuadrado. Entonces voy a tener que graficar algo como esto. El x es igual a 1 no se va a ver tan... El x es igual a menos 1 no se va a ver tan bien. Entonces luego lo que hago es que, ¿qué sucede cuando x es igual a 1? Digamos que estoy acá.
voy a tener que graficar y al cuadrado menos 1. Entonces ahorita esta parábola como que va a estar un poco más baja que esta otra. Y aquí como pueden ver, sí va a costar unir estos puntos. Y luego todavía en x es igual a menos 1 tendría otra parábola que está un poquito más abajo que esta otra. Entonces la idea es ahora conectar estas con unas parábolas que están abriendo hacia abajo cuando me voy moviendo alrededor del eje Y. Entonces cuando me voy moviendo alrededor del eje Y, si Y es igual a menos 1, tengo que Z es igual a 1 menos X al cuadrado. Si Y es igual a 0, tengo que Z es igual a menos X al cuadrado. Y cuando Y es igual a 1, tengo que Z es igual a 1 menos X al cuadrado. Entonces ahora lo que hago acá es que grafico, y vieron qué bonito, aquí es como vamos conectando estas diferentes partes de esta curva. Entonces aquí grafico una parábola que abre hacia abajo. Cuando estoy en Y es igual a 1, también voy a tener algo como esto. Uy, aquí sí no se mira tan claro, pero digamos, se mira aproximadamente como esto, y luego acá también lo mismo. Tenemos esto, y luego aquí tengo que empezar a bajar. Entonces, si empezamos a unir estos puntos, como que la superficie que nos está resultando es esta. Tenemos esto acá, tenemos esto acá, y luego aquí tenemos algo que se mira aproximadamente como esto. Qué fatal esto. Y luego aquí, como pueden ver, hay una parábola que está subiendo. Entonces puedo poner acá parábolas que están subiendo. Y como pueden ver, nos queda una gráfica ondulada. Y yo creo que ahí está relativamente bien. Tal vez esta parte de acá la puedo colocar más pegadita acá. Ahí estamos. Entonces pueden ver, esta figura es un poco difícil de hacer, pero lo que nos está pasando acá es que aquí pueden ver que lo que tenemos es como una silla de montar o un punto de silla. Entonces pueden ver que por acá como que tengo máximos relativos en las partes rojas, y en las partes negras tengo mínimos relativos. Desde aquí, como les recomiendo sentarse, es en esta dirección, no en la otra, porque en la otra se caen. Entonces, como estas figuras son un poco difíciles de hacer, uno usualmente no se enfoca uno en graficar estas funciones. Posiblemente lo mejor sea hacer algo como esto. Sí, esta tal vez es una mejor gráfica de la silla para la silla de montar. Sí, esto está mucho mejor. Entonces esto fue lo que traté de graficar aquí, pero acá por tratar de respetar, digamos, los ejes y un poco las coordenadas, no se mira tan clara esta función. Y aquí sí fácil uno puede tardarse un montón de tiempo tratando de graficar estas sillas de montar. Entonces pueden ver que aquí hay un punto que sí no tenemos el equivalente en funciones de una variable. Entonces ahorita ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer los ejercicios, y todos esos ejercicios no van a ser de graficar, sino que van a ser de encontrar los puntos críticos y de clasificar cada uno de esos puntos críticos como máximo, mínimo relativo o como punto de silla. Entonces vamos a poner acá encuentre los extremos relativos de las siguientes funciones.
Entonces los ejercicios 1 y 2 se van a parecer un montón. El tercero sí va a ser interesante porque va a ser un problema aplicado. Cómo encontrar las dimensiones de una caja que me maximicen el volumen. Entonces tengo que encontrar los extremos relativos de f de x, y es igual a x al cuadrado más 4 por y al cuadrado menos 6 por x más 16 por y. Y aquí pueden ver que esto hasta en algún momento nos puede ayudar un montón para hacer un dibujo bastante bueno de esta función de dos variables. Obviamente no va a estar toda la historia, pero vamos a estar graficando la parte más relevante de esta gráfica. Yo creo que aquí voy a poner menos 16 por y, solo por cambiarlo un poco respecto al anterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que encontrar las derivadas parciales respecto a x y respecto a y, e igualarlas a 0. Entonces aquí tengo 2 por x, 0 menos 6 es igual a 0. Y como van a ver, este es un problema bien fácil. Luego f de y, esto va a ser igual a 0 más 8 por y menos 16 es igual a 0. Y luego aquí tenemos la ventaja de que este sistema de ecuaciones es bastante fácil de resolver. X es igual a 6 dividido 2, y es igual a 16 dividido 2, 16 dividido 8. Y aquí tengo el punto crítico, y ahorita solo tengo un único punto crítico. Entonces nos pasa a veces de que solo nos queda un único punto crítico. F de 3,2. Entonces ¿cuánto va a valer en z o en su coordenada vertical? 9. 4 por 4, 16. Menos 18. Y menos 32. Nos va a quedar un número negativo. 9 más 16, menos 18, menos 32. Y si nos queda menos 25, entonces está bastante hundido. Entonces luego ¿Sí? Es que solo tengo duda para encontrar el punto crítico. O sea, usted saca las derivadas parciales. Sí. Según la fórmula. Por eso es que divide 6 dentro de 2, porque está escrita como 2x menos 6. Ajá, sí, 2x menos 6. Entonces resuelvo aquí para x y lo que nos queda es 6 dividido 2. Y aquí, digamos, lo único que hice fue derivar este x al cuadrado y este menos 6 por x. Y solo tenía duda, ¿y por qué no salió, digamos, menos 6 dividido 2? Bueno, puedo poner menos 6 dividido 2, pero entonces lo que nos quedaría es que x menos 3 es igual a 0. Entonces, como este menos 6 o el menos 3 lo tengo que pasar al lado derecho, por eso es que me queda al final un número positivo. Ya entendí, perdón. No, pero está bien, por favor pregunten, porque estos pequeños detalles, ¿cómo afectan a estos problemas? Ya entendí, perdón, es que ya ahí despejamos para X. Yo por un momento pensé que era una fórmula de... No, solo estamos despejando para x. Entonces, ahora hacemos la prueba de la segunda derivada, y aquí como pueden ver, estas dos van a tener derivadas parciales positivas. Entonces, todo esto apunta a que vamos a tener un mínimo relativo. Entonces, en varios de estos problemas nos queda este hessiano como solo con números. Si en algún momento nos quedan variables, vamos a tener que hacer algo un poco diferente. Entonces, f de xx, f de xy, bueno, este en realidad es f de yx, pero estas dos derivadas cruzadas son iguales. Entonces eso nos simplifica un montón este problema, si no, qué pesadilla se volvería. Entonces luego lo que tengo que hacer es
Encuentro aquí la derivada parcial respecto a x, esto es igual a 2, es 0. La derivada parcial de todo esto respecto a x es 0 y luego 8. Entonces ya cuando calcula aquí cuánto vale aquí d, esto es igual a 2 por 8 menos 0. Entonces, como es un número positivo, ya sé que voy a tener un extremo relativo. No sé si es máximo o si es mínimo. Pero luego para desempatar, lo que observo es que como la segunda derivada de f respecto a x es positiva, o incluso si quieren ver también la de y, esta también es positiva. Entonces aquí lo que vamos a tener es que hay un mínimo relativo en el punto 3,2, o si lo quieren poner con sus coordenadas en el espacio, 3,2, menos 25. Este aporta un poco más de información porque nos está diciendo que el valor de z es de menos 25. Entonces el rango de esta función casi que podríamos decir que es de menos 25 infinito y su dominio todo R2. Entonces, ¿qué es lo bonito de este problema? Lo bonito de este problema es que si en algún momento quisieran graficar esta función, casi que lo único que habría que hacer es encontrar el punto x es igual a 3, y es igual a 2, que estaría aproximadamente por aquí, y luego decir que aquí estamos como que en menos 25. Entonces aquí estamos bastante hundidos. Y luego lo que hago es que voy graficando como una parábola. Obviamente aquí valdría la pena encontrar por lo menos dos curvas de nivel para solo ver cómo la forma de esta gráfica. Pero lo que nos podríamos imaginar es que vamos a tener algo como esto. Luego cuando z es igual a 0 vamos a tener una elipse. Yo creo que vamos a tener una elipse. Y luego el resto de la gráfica ya va a estar sobre el plano z es igual a 0. O sobre el plano XY. Entonces nuestra gráfica se miraría como de esta forma. X y Y. Aquí les debo si realmente vamos a cortar al eje X o al eje Y. Pero la idea es que como este es mínimo relativo y es el único mínimo relativo, esperaríamos que la función tenga este tipo de gráfica. Aquí vamos a poner el eje Z, esta parte sólida, para decir que esto sí está delante de esta parte de atrás del tazón. Y obviamente pueden ver de que este dibujo está bien, pero no es un dibujo extremadamente exacto. La única parte donde hay cierta exactitud es decir, de que va a haber una parte de la superficie que va a estar debajo del plano XY. Entonces vieron qué bonito, ahí ya puedo medio graficar. Luego hagamos el segundo ejercicio. Este es otro donde las derivadas parciales van a estar un poco más complicadas, pero nos va a quedar también igual un único número crítico. Realmente para que nos queden dos o más vamos a necesitar funciones cúbicas. Entonces ahí el problema sí se pone más bonito. Entonces luego tenemos este problema. Entonces aquí lo que va a pasar es que igual tengo que calcular las derivadas parciales. G subíndice X y G subíndice Y. 4 por X más Y más 0 es igual a 0. Y luego 0. La derivada parcial de este término respecto a Y es X. Más 2 por Y. Es igual a 0. Y luego queda a criterio de ustedes cómo resolver este sistema de ecuaciones lineales. Aquí si quieren pueden hacer 4 veces la primera fila menos 4 veces la segunda. No, aquí sería la primera fila menos 4 veces la segunda. Sí, ahí está bien. Entonces si sumamos estas filas de esta manera, 4 menos 4 es 0. 1 menos 8 es menos 7. Y 0 menos 0 es 0.
Entonces aquí lo que nos va a pasar es que y es igual a 0 y x es igual a menos 2 por y, que también para siendo 0. Entonces aquí otra vez nos queda un único punto crítico, el 0,0. Varios de los puntos críticos puede que estén en el origen o en el primer cuadrante. Entonces, ¿cuánto vale la función en 0,0? 0 más 0 más 0 más 100. Este valor lo voy a guardar, porque por lo menos voy a saber cuánto es el valor máximo o mínimo de esta función. Pero el problema es que si miro 100, puedo pensar erróneamente que aquí tengo un máximo relativo y que la gráfica de mi función va a ser este tipo de tazón. Pero, ¿qué va a pasar en realidad si hago la prueba de la segunda derivada? Y esta ya va a ser una prueba de la segunda derivada más interesante, porque ya voy a tener derivadas cruzadas diferentes de 0. F de xx, f de xy, f de yx y f de y. Entonces, derivo esta respecto a x, me queda un 4. Derivo esta respecto a y, me queda 1. Derivo esto respecto a x, me queda 1. Y derivo esto respecto a y, me queda 2. Multiplico cruzado, 4 por 2, 8. Menos 1, 7. Y como 7 es un número positivo, ya sé que voy a tener algún extremo relativo. Entonces ya sé que voy a tener aquí máximo o mínimo. Entonces luego, ¿cómo distingo si es mínimo o máximo relativo? Miro ya solo las segundas derivadas, ya no este hessiano. 4 por 2, no, aquí lo que me pasa es que esta segunda derivada es 4, es positiva. O incluso esta, como es positiva, igual. Como esta segunda derivada es positiva, hay un mínimo relativo en 0, 0, 100. Entonces esto es bien curioso, el valor más bajo de esta función va a ser 100. Y tiene sentido porque estos dos números son siempre positivos y x y y tienen chance de ser negativos y tienen signos diferentes, pero el problema es que como aquí les estamos sumando dos números positivos, entonces no vamos a poder bajar de 100 de esta función. Entonces esto lo que nos está diciendo es que ya si en algún momento queremos hacer una gráfica de esta función, voy a tener que poner todo esto de 0 a 100. Entonces aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y, y aquí empezaría en el punto 0,0,100, y a partir de acá empiezo a graficar ese tazón. Y como van a ver, esta gráfica está bastante buena. Es una gráfica bastante buena de la función. Porque igual, aunque podamos encontrar que estas curvas de nivel son elipses o círculos de radio exacto, en 3 dimensiones cuesta mucho plasmar esos círculos si están con esta orientación en el plano XY. Cuesta un poco. Entonces, vamos a continuar con la segunda serie de ejercicios. Son bastante similares a estos. Puede que en algún momento tengan algún problema en la tarea que tenga puntos de CIA. Entonces hagamos este. ...30 menos x al cuadrado menos 2 por y al cuadrado más 4 por x más 12 por y, pongamos más 16 por y, solo por poner algo. Entonces como van a ver, afortunadamente aquí tengo una parábola que abre hacia abajo en x
y una parábola que abre hacia abajo en Y. Entonces aquí sí voy a tener completamente, digamos, un máximo relativo. Esa gráfica estaba demasiado espantosa. Entonces luego lo que hago, bueno, lo que siempre, como siempre comienzo estos problemas es encontrando las primeras derivadas e igualándolas a 0. Menos 2 por x más 4 igual a 0. Y luego la segunda derivada respecto a y es menos 4 por y más 16 igual a 0. Entonces ahora resuelvo para x y y. Estos son los problemas fáciles. Ahí te van a ver que después de este ya va a haber un problema más interesante. Menos 4 dividido menos 2. X nos queda igual a 2. No es necesario que hagan esto. Aquí si miran mentalmente menos 4 dividido menos 2, ya saben, pueden poner x es igual a 2. Y es igual a menos 16 dividido menos 4. Entonces x nos queda igual a 4 y ahí ya estamos, ya tenemos el punto crítico. Y ahora lo vamos a clasificar. Este nos va a quedar máximo porque ya vimos los signos de los términos cuadráticos son negativos. F de xx, f de xy, f de yx y f de yy. Entonces aquí es igual la segunda derivada de f respecto a xx menos 2. 0 porque no tengo y acá, aquí no tengo x, entonces esa cruzada es 0, estos dos números siempre nos van a quedar iguales, menos 4, y luego tengo que multiplicar estos dos números menos 0, nos queda un número positivo, entonces ya sabemos que va a tener que ser o máximo o mínimo, y luego solo calculo, observo los signos de estas dos segundas derivadas. Aquí no está un poco pegajosa la hoja. Entonces, como las dos segundas derivadas son negativas, en realidad con que una sea negativa más que suficiente. Pues para que esta sea positiva, pura fuerza, esta tiene que ser negativa. Entonces aquí lo que va a pasar es que hay un máximo relativo en el punto 2,4. ¿En cuánto va a valer esta función en 2,4? En algunos problemas sí vamos a estar muy interesados en encontrar el valor máximo. 30 menos 4, yo creo que nos queda menos 32. Así, 16 por 2 es 32, más 8, más 64. Y aquí es donde podemos usar un poco la calculadora. 72, 102, 102 menos 36. Creo que nos queda 66. Solo revisemos acá. Sí está bien. Entonces ahí ya tenemos nuestro máximo relativo. Entonces ya para este problema lo que va a pasar es que en 2,4, yo creo que eso sí no lo voy a graficar. O tal vez aquí, solo para. El 2 nos puede quedar acá y el 4 como que por acá. Está un poco fuera de escala esta figura. Pero digamos, aquí tendríamos un valor como de 66. Y luego tendríamos una parábola en 3 dimensiones que está cayendo. Ahí estamos. 2, 4, 66. Todo esto obviamente no está a escala.
Los dibujos más interesantes serían donde si hay más de un extremo relativo. Ahí sí ya se pone más interesante tratar de graficar estas superficies. Entonces hagamos este otro. 2x al cuadrado más 3 por y al cuadrado más 3 por x por y menos 10 por x más menos 15 por y más 2. Entonces, ¿ahora qué va a pasar acá? Ahora pueden ver que igual tenemos más términos, pero afortunadamente solo unos términos cuadráticos, unos x por y. Entonces, aquí todavía vamos a tener sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, derivo acá 4 por x más 0 más 3 por y menos 10 igual a 0. Ya vi qué pasó acá. Sí, con qué razón. Muy bien. Y luego la derivada parcial de g respecto a y. Tengo que esto es igual a 0. 6 por y lo puedo poner acá, pero van a ver por qué lo quiero poner aquí, para que me quede más fácil hacer la eliminación. La derivada parcial de esto respecto a y es 3 por x menos 15 y esto es igual a 0. Entonces luego, ¿qué va a pasar? Aquí tengo un sistema de ecuaciones 2 por 2. Y hay diferentes formas de resolverlo. Lo que posiblemente se me ocurre es multiplicar esta primera fila por 2. Y esto es una notación para decir multiplico esta por 2. Y luego aquí tengo 6 por y, y como quiero eliminar este menos 6 por y, resto la segunda fila. Ya en álgebra lineal vamos a tener una forma mucho más bonita de resolver estos sistemas de ecuaciones, más compacta. 8 por x menos 3 por x nos queda 5 por x. Más 0 menos 20 más 15 nos queda menos 5. Esto es igual a 0. Entonces lo que nos sucede acá es que x es igual a 1. Y luego, ¿cuánto vale y? Puedo utilizar cualquiera de estas ecuaciones. Digamos, si utilizo la segunda, 6 por y es igual a 15 menos 3 por x. Como menos 15, cuidado. No, 15, si es 15 menos 3 por x, sí, estábamos bien. Entonces, como x es igual a 1, 15 menos 3 es igual a 12, y aquí y va a ser igual a 2. Entonces aquí ya tengo mi único punto crítico. Es el punto 1,2. Si quiero encontrar cuánto vale la función en este punto, esto es igual a 2 más 12. 2 por 3 es 6, menos 10, menos 30, más 2. Y no sé exactamente a qué nos queda igual a esto. 2 más 12 más 6. Se vino la lluvia. Menos 40 más 2. Menos 18. Este apunta a ser un mínimo. No por el número, sino porque miro que todas estas derivadas parciales nos van a quedar positivas. La prueba de la segunda derivada, ¿qué nos dice? D mayúscula es igual a f de xx, f de xy, dejémoslo, f de yx y f de yy. Está un poco incorrecto esto, pero igual estas dos derivadas son iguales. 4, 3. 3 y 6. Entonces, ¿ahora qué hago? Multiplico 4 por 6.
menos 3 por 3. Entonces aquí tengo 24 menos 9 es igual a 15. Entonces como 15 es un número positivo, vamos a tener máximo o mínimo relativo. Entonces ya lo último que necesito hacer es revisar si las segundas derivadas son positivas, las que no son cruzadas. Entonces esta es positiva y pues esta obviamente tiene que ser positiva. Entonces como estas son positivas hay un mínimo relativo. Uy, sí está lloviendo fuerte. En 1,2, menos 18. Entonces lo bonito de este tema es que como que varias funciones que parecen muy diferentes en realidad son la misma función. Entonces este problema va a tener prácticamente la misma gráfica que uno de los problemas donde encontramos que había un mínimo relativo en 2,3, menos 50 o no me recuerdo exactamente cuál era ese número. Entonces es bien bonito, lo único que cambia es digamos la orientación de dónde está el mínimo. Sí, 3,2 y el otro nos está quedando 1,2, entonces lo único es que este otro tazón va a estar más pegado al origen y no va a estar tan hundido. Ahora obviamente tratar ya de graficar esas dos superficies al mismo tiempo y que se mire cuál está encima o debajo de la otra, eso sí ya cuesta un poco. Entonces digamos, vamos a continuar con problemas y lo que vamos a hacer ahorita es un problema de una caja. Entonces ese problema es precisamente el que va a motivar al tema de optimización. Entonces la idea de estos problemas de máximos y mínimos relativos es resolver problemas aplicados a la ingeniería. Entonces en ingeniería podemos pensar de maximizar volúmenes, minimizar áreas, y donde van a ver que más nos vamos a estar enfocando son en los problemas aplicados a la economía, más que todo por el enfoque de esta universidad y también porque digamos en microeconomía vieron de que podían resolver varios problemas de maximizar la utilidad, minimizar los costos. Entonces empecemos. Y yo creo que para motivar de que miren ambos videos, los videos de cada sección, vamos a trabajar nosotros el problema con la caja cerrada. Entonces en la otra sección consideré una caja con la tapadera levantada, con la tapadera abierta, la parte de arriba abierta. Entonces una caja de cartón con tapa debe tener un volumen de 64.000 centímetros cúbicos. Aquí cambié un poco los datos para que nos siga quedando una respuesta entera. Entonces la idea es calcule las dimensiones de la caja que minimizan la cantidad de cartón utilizada. Este problema tiene una solución un poco menos interesante que el otro problema, pero por lo menos hay dos contrastes de cómo cambiando un dato un poco sí cambia la solución óptima. Entonces la gracia aquí es que voy a trazar una caja y vamos a necesitar encontrar dos cantidades críticas. Necesito encontrar el área de cada uno de los lados de la caja y luego del volumen. Entonces esto parece un cubo, no necesariamente es un cubo la solución, pero ahorita solo para este problema voy a graficar un cubo.
Pues aquí tengo este cuadrado. Luego está el otro cuadrado que está detrás del cubo. Lo voy a poner con líneas punteadas. Entonces la idea acá es que ya no voy a tener ninguna tapadera abierta, sino lo que quiero es X, Y y Z. Entonces estas van a ser las tres dimensiones del cubo, que se pueden pensar como las variables independientes. Y luego la gracia es que tengo que encontrar tres cantidades. Ahora, este cubo está un poco engañoso. En realidad, digamos, todo este cubo no es de cartón. Lo único que va a tener, la única parte que vamos a tener cartón es en las orillas. Entonces vamos a tener que encontrar cuánto es el área de cada una de las caras de la caja de cartón. Pero vamos a empezar con lo que es más fácil. Entonces digamos, si solo tengo tres dimensiones y estoy trabajando en un cubo, el volumen de este cubo es X por Y por Z. Y esto lo voy a igualar a 64.000. En realidad lo puedo igualar a cualquier otro volumen, pero trabajemos con 64.000 para que nos quede una respuesta bonita. Y luego lo que voy a tener que hacer es encontrar el área de cada una de las caras. Y aquí hay una pequeña simplificación. En realidad, digamos, con las cajas también, con las caras también podrían decir que tienen el volumen, que ahí tienen un volumen, porque tienen ancho por altura, por un espesor, pero ese espesor es bien pequeño y generalmente cuando uno compra cajas a uno se las venden por metros cuadrados, no por metros cúbicos. Entonces aquí lo que pueden ver es que tengo como que dos caras que tienen esta área, X por Z, la izquierda y la derecha. Luego tengo una cara frontal y una cara trasera que tienen dimensiones Y por Z. Y luego tengo la parte, la cara, digamos, del fondo y la de hasta arriba. Y estos tienen un área de Z por X por Y. Entonces aquí lo que estoy haciendo es desarmando la caja. No es necesario que hagan estos dibujos, pero aquí pueden ver, digamos, las 6 caras. Entonces ya lo que podemos decir es cuánto es el área de el área superficial de la caja. Y esto es lo que queremos minimizar. Esto va a ser nuestro sustituto a la cantidad de material. Alguien también podría decir, mire, pero la cantidad de material es como una masa. Pero tampoco vamos a andar hablando de la densidad del cartón y multiplicar esta área por una densidad del cartón. No, se oye feo. 2z por x más 2y por z más 2 por x por y. Entonces, como pueden ver, ahorita el problema está un poco complicado porque queremos encontrar los valores mínimos de esta función, los puntos críticos. Pero el problema, y esto es lo que va a hacer que este problema tenga sentido, es que queremos que el volumen de esta caja sea exactamente igual a algo. Entonces aquí puse una cantidad arbitraria, pero en algún momento, dependiendo de qué producto o qué quieran enviar, pueden decir nuestros contenedores tienen tal volumen. O nuestra caja donde tenemos el reparto a domicilio tiene tal volumen. Muy bien. Entonces ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto ya en la sección anterior me dijeron de que lo puedo resolver con multiplicadores de Lagrange. Es una buena idea. Ahorita lo que vamos a hacer es que en realidad vamos a reescribir esta función de área en términos de dos variables. Porque en realidad, digamos, pensarían ustedes que pueden escoger el ancho, altura, ancho y largo que quieren, pero en realidad no, porque como a pura fuerza el volumen es de 64.000,
solo tienen libertad para escoger cuánto valen dos de las variables. Entonces, en realidad, esta tiene que ser una función en dos variables. Entonces, reescriba la como una función de dos variables. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar acá? Z es igual a 64.000 dividido X por Y. Y esto es importantísimo en este problema, porque entonces nos va a quedar que la función de área es igual a 2 por 64.000 dividido X por Y por X. Primero nos quedan cosas feas, pero luego van a ver que se simplifican un montón. 2 por Y por Z nos queda 2 por 64.000 por Y. Y Z tiene este 64.000, pero ahora tengo que dividir esto dentro de X por Y. Y luego más 2 por X por Y. Entonces, aquí se va una X, aquí se va una Y. Y luego aquí, digamos, puedo escribir esto como 128.000 dividido Y más 128.000 dividido X más 2 por X por Y. Y aquí, como pueden ver, hay una pugna. La idea es tratar de hacer esta cantidad más pequeña. Entonces, algo que se les puede ocurrir hacer este X y Y prácticamente igual a 0. Si hacen esto se vuelve muy pequeño, pero esto se vuelve muy grande. Cualquiera de estas dos. Entonces, como que no sirve de mucho. Entonces, lo que puede decir, no, mejor voy a tratar de hacer estas muy pequeñas. Pero si tratan de hacer estas muy pequeñas con números grandes, entonces este producto X por Y se les aumenta horrores. Entonces, obviamente, esta no es la gráfica de esta función, pero lo que pueden pensar es que si tienen un X o Y muy pequeño, el área se dispara. Y si tienen un X o Y muy grande, también el área se dispara. Entonces, en algún momento van a encontrar un valor intermedio de X y Y que les va a dar un área mínima. Entonces, este se parece un montón a un problema de cálculo diferencial. Si tapo esto, así era aproximadamente como nos quedaba con el problema de cálculo diferencial. Solo que ahí obviamente hacíamos la trampa de que decíamos que X y Y tienen que valer lo mismo. Pero ahorita esta caja puede tener cualquier dimensión. Entonces, muy bien. Lo que tengo que hacer ahorita es encontrar estas derivadas parciales. Entonces tengo que encontrar los puntos críticos. Entonces la derivada parcial de A respecto a X la pueden poner así o A subíndice X. Aquí tengo 0, esta función no depende de X. Esto es 128.000 por X a la menos 1. Entonces la derivada de eso es menos 128.000 dividido X al cuadrado. O X a la menos 2, en realidad no importa. Más 2 por Y. Es igual a 0. Entonces así nos queda la derivada parcial de A respecto a X. La de A respecto a Y. Esta va a ser igual a menos 128.000 dividido Y al cuadrado. Cero más 2 por X. Y aquí, como pueden ver, vamos a tener una pequeña dificultad con este problema. Este problema ya es un sistema de ecuaciones no lineal. Entonces, para resolver estos, en algún momento nos tenemos que poner un poco creativos. Entonces, yo creo que aquí lo que se me ocurre es despejar primero para Y. Entonces, en la primera ecuación, en la derivada parcial de A subíndice X, lo que obtengo es que Y es igual a 64.000 dividido X al cuadrado. Y también otra cosa que obtengo es que Y al cuadrado, si todo esto lo elevo al cuadrado, es 64.000 al cuadrado
dividido x a la cuarta. Entonces pueden ver que esta segunda ecuación tiene aquí un y al cuadrado. Entonces voy a reemplazar y al cuadrado por todo esto. O mejor aún, 1 partido y al cuadrado es igual a x a la cuarta dividido 64.000 al cuadrado. Y aquí, como pueden ver, hay muchas estrategias para resolver estos sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces vamos a reemplazar esto. Sustituya 1 dividido y al cuadrado en la derivada parcial de a respecto a y resuelva para x. Entonces lo que nos va a quedar es que x es igual a 128.000 dividido y al cuadrado dividido 2 por y al cuadrado. Muy bien. Entonces 2 por x es igual a 128.000 dividido y al cuadrado. Pero como 1 dividido y al cuadrado es igual a... reescribamos esto como 64.000 dividido y al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 64.000 por x a la cuarta dividido 64.000 al cuadrado. Y aquí es donde ayuda un montón no tener calculadora. Entonces luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto dividido esto nos queda x a la cuarta dividido 64.000. Y aquí hay diferentes formas de resolver este sistema. Podemos pasar el menos x para acá, factorizar x y x al cubo. Pero hagamos una pequeña trampa. Este 64.000, digamos, para resolver una ecuación como esta, el 64.000 lo voy a poner acá, del lado izquierdo en el numerador, y aquí hago x a la cuarta dividido x. Entonces, aquí nos va a salir cuánto tiene que valer x. Entonces, x va a ser igual a la raíz cúbica de 64.000. Como van a ver, esa es una raíz cúbica exacta. La raíz cúbica de 64 es 4 y la raíz cúbica de 1000 es 10. Pero igual, si no quieren hacer ahí la propiedad de potencias y de raíces cúbicas, en la calculadora podemos encontrar cuánto vale esta raíz cúbica. Y ya con que encontremos cuánto vale una de las dimensiones, voy a poder encontrar cuánto vale y y cuánto vale z. Entonces, digamos, y va a tener que ser igual a esto. 64.000 dividido 1.600. Y curiosamente acá también nos queda 4 y por 1000 dividido 100, que es 10. Entonces nos queda también 40. Y no solo esto, también z nos va a quedar igual a 40. Entonces, ¿cuánto vale z? Si se recuerdan, teníamos que z es igual a 64.000 dividido x por y. ...40 por 40... entonces también nos queda 40. Entonces en este problema nos queda una solución un poco esperada. Pero lo que pasa es que ahí sí todos los paneles no los estamos quitando. Todos tienen el mismo espesor. Ninguno es más caro que otro. Es una caja de 40 por 40 por 40 centímetros cúbicos. Es una caja bastante grande. No es un metro cúbico, pero igual, digamos, es como un .064 metros cúbicos. Es un montón. Son como 64.000 kilogramos. Ahí sería, bueno, saber cuánto sería. Sí, dejemos así. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es verificar de que aquí tengo un mínimo relativo.
Entonces, estas son las dimensiones de la caja. Su área superficial mínima la puedo encontrar utilizando dos funciones, ya sea la que solo depende de x y y, que es esta de acá, o la que depende de x, y y z, que esta en cierta forma es la más intuitiva. Entonces ahí podemos usar cualquiera de estas dos. 128.000 dividido 40 más 128.000 dividido 40 más 2 por 40 por 40. Entonces yo creo que aquí nos queda 32, 16, como 160, miramos 128.000, creo que nos queda 1.600. 3.200. 3.200 más 3.200 más 3.200. Y aquí pueden ver que llegamos a la solución salomónica. Estamos con un x40 que es el que me va a permitir disminuir este área lo más que se puede. Pero obviamente, digamos, aquí tiene mucho sentido que este va a ser el valor mínimo, pero algo que podemos hacer es ver cómo se hace la prueba de la segunda derivada para este problema. Entonces, aquí teníamos las derivadas parciales. 128.000 por x a la menos 2 más 2 por y. Y la parcial de a respecto a y es menos 128.000 por y a la menos 2 más 2 por x. Entonces se miran feos estos números, pero lo hice solo para que miren que la respuesta nos queda entera. Entonces aquí construyo la matriz 2 por 2, axx, axy, ay por x y ay por y. Entonces, ¿qué obtengo acá? Bueno, después borro estas derivadas parciales. Esto por menos 2 nos queda 256.000. Por x a la menos 3, o voy a poner aquí dividido x al cubo. Luego la derivada parcial de esta función a sub x respecto a y es simplemente 2. Aquí derivo esta respecto a x, me queda 2, exactamente el mismo número. Y luego acá nos va a quedar 256.000 dividido y al cubo. Entonces ya vamos bastante bien porque cuando calcule cuánto vale d nos va a quedar igual a, lo voy a poner como 256.000 dividido x al cubo por 256.000 dividido y al cubo. Menos 4. Y esto tiene que ser igual a mayor que 0. Parece que todo va a ser mayor que 0 porque estos números son bien grandes. Pero igual, digamos, para no tener ninguna duda, lo que uno tiene que venir es evaluar esta función en 40,40. Entonces ese 40 al cuadrado al cubo nos va a quedar como 64.000. Aquí tal vez nos va a quedar como un 4. Este dividido 4 nos va a quedar 4. 256.000 dividido 40 al cubo. Sí, 4. Entonces tengo 4 por 4 menos 4. Nos queda 12. Entonces, como este número es positivo, aquí voy a tener un máximo relativo. Mínimo relativo. Solo me falta ver aquí un pequeño detalle. Cualquiera de estas segundas derivadas es positiva. Pero esto es A mayúscula para mantener la misma notación. Y esta siempre es positiva porque no vamos a estar trabajando con dimensiones negativas. Entonces no tiene mucha gracia esto. Entonces hay un mínimo relativo en x es igual a y es igual a z 40 y un área mínima de 9.600 centímetros cuadrados. Entonces, ¿vieron qué problema más bonito? Entonces,
este problema puede tener variaciones, entonces lo que les recomiendo es que traten, digamos, las variaciones de estos problemas. Traten de hacer el problema con la caja que tiene la tapadera abierta. Entonces lo que va a pasar es que como aquí la tapadera está abierta, vamos a tener que restarle al área menos x por y. Entonces van a tener un problema bastante similar a este. 2 por x por z más 2 por y por z más x por y. Y bueno, aquí tal vez no les recomiendo trabajar con 64.000. No les va a quedar una respuesta entera, pero lo que van a ver es que... Sí, dejémosla así, dejémosla así. Lo que van a ver es que cuando encuentren x y y, lo que les va a pasar con z es que z va a ser la mitad de x. Entonces, como ya la tapadera va a estar abierta, lo que uno va a aprovechar es hacer la parte del fondo más grande para balancear las áreas superficiales. Entonces aquí la altura les va a quedar la mitad. Entonces esta caja va a ser un poquito más baja que la otra. Y eso en algún momento lo pueden ver en algunos productos, en algunos empaques. Si la caja está destapada, esa caja va a ser más baja que la caja que está tapada. Otra variación que pueden ver de este problema es que muchas veces si se ponen a analizar el diseño de estas cajas, posiblemente van a necesitar utilizar más material en el fondo porque ahí es donde está todo el peso. Entonces, si ponen muy gruesas las partes de los lados, ahí están desperdiciando material. Entonces, en algún momento, lo que se hace no es tanto minimizar el área, sino minimizar el costo. Entonces, digamos, puede que les pase de que la parte de abajo cueste el doble o el triple respecto de los lados. Entonces, en algún momento pueden tener algo como esto. Les voy a decir acá de que el fondo es 4 veces más caro. Y todos estos siguen teniendo la misma restricción. Y van a ir viendo que a medida que van cambiando estos problemas, puede que esta altura se vaya ajustando. Ahora, lo que sí cuesta un poco en estos problemas es encontrar un problema donde X y Y sean diferentes. Ahí tal vez si X y Y son diferentes es tal vez porque están empacando un producto que es más largo que ancho. Entonces ahí el objetivo no es tanto minimizar área ni maximizar volumen, sino tratar de empacar la mayor cantidad posible de su producto. Entonces también puede que en algún momento estos problemas cambien. Entonces, nos quedan 4 minutos, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya sea de los problemas de optimización o de los problemas de la tarea. Este tema igual lo vamos a continuar mañana. Vamos a ver ahí 2 problemas más económicos de máximos y mínimos y luego vamos a empezar ya el tema de multiplicadores de Lagrange. Ese tema les va a gustar un montón porque de hecho este se puede hacer con multiplicadores de Lagrange. Y son temas que tienen sentido porque varias veces ustedes dicen, bueno, si no tuviera esta restricción podría generar todos estos ingresos, pero no tienen que respetar esa restricción. Y luego la idea es, bueno, aún con esta restricción tratemos de ver cómo puedo obtener el ingreso o la utilidad más alta posible. Entonces aquí van a ver que en algún momento nos vamos a pasar de algo más matemático a algo más como que económico. Entonces puede que para algunos problemas incluso empecemos a dejar de lado la prueba de la segunda derivada y nos enfoquemos más en cómo construir estas funciones. Porque esto sí es algo que sí les va a traer bastante utilidad a ustedes. O sea, encontrar los puntos críticos en algún momento los pueden encontrar con Solver en Excel.
pero Solver sí nos les va a decir cómo construir sus funciones objetivo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Cristian. Hasta mañana. Hasta mañana, Diego.